Buenos días, hermanos. Quiero mandar un saludo de parte de la Iglesia Berea, Santiago, Chile, a todos nuestros hermanos, a nuestros hermanos en regiones y en distintas partes del país, que son también parte de nuestra iglesia. Y también quiero mandar un saludo a todos aquellos que nos ven también por las redes sociales, aquellos que también nos animan, que nos mandan mensajes para darnos las gracias por la palabra. Y quiero también a ellos mandarles muchos cariños, también un cariño a todas las iglesias o a las poquitas iglesias Berea que están repartidas por el mundo, ¿cierto? Hoy día me toca compartir y realmente vamos a seguir con las bienaventuranzas. Creo que ha sido hermosa esta palabra del Señor, que se la habló a sus discípulos, ¿cierto? Y hoy nos toca hablar acerca de aquellos que padecen persecución por causa de la justicia, ¿cierto? Por causa de la justicia de Dios. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Busque en su Biblia Mateo 5, del 10 al 12. ¿Ya? Esta vez son más versículos porque están todos entrelazados. Y dice así la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Sí, ¿cierto? Amén. Dice así. Vamos a leer, como siempre, desde el versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y el versículo 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Qué hermoso, ¿eh? Qué hermosas palabras, ¿eh? Vamos a hacer una oración. Padre del cielo, en esta mañana, Dios mío, te pido que puedas tú bendecir tu palabra. Señor, pongo delante de ti mis pensamientos, mi voluntad. Que todo, Señor, esté sujeto a ti. Úsame, Señor, en esta mañana como un instrumento en tus manos. Que mi boca, Señor, pueda ser tu boca. Que mis pensamientos sean tus pensamientos. Que esta palabra que vamos a compartir pueda llegar a muchos corazones. Guíame, Señor, que tu Espíritu Santo me guíe, me ilumine, Señor, con sencillez, Señor. Gracias, Padre eterno, por tener el privilegio de tener la palabra de Dios en nuestras vidas. Llévate tú toda la gloria, toda la honra, porque solo tú la mereces, Señor.
En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esa es la bienaventuranza que vamos a compartir hoy día, hermanos. En el lenguaje actual también es bien interesante cómo lo expresa. Dios bendice a los que son maltratados por practicar la justicia, pues ellos forman parte de su reino. Dios los bendecirá a ustedes cuando por mi causa la gente los maltrate y diga mentiras contra ustedes. Alégrense, pónganse contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo. Así maltrataron también a los profetas que vinieron antes que ustedes. Ahí queda más claro, ¿cierto? Hermano, seguiremos viendo estas bienaventuranzas, ¿cierto? Estas paradojas que nos dejó nuestro Señor. Aquí el Señor, hermano, está describiendo a los perseguidos, pero a los perseguidos por causa de la justicia de Dios. Y esto es lo paradójico, hermano. Habla y está describiendo a gente perseguida, maltratada. Se supone que a los que deberían perseguir, ¿cierto?, debería ser a los que hacen daño o a los que hacen mal. Pero en este caso los perseguidos son los hijos de Dios. Son aquellos que aman la justicia de Dios. Son aquellos que viven según estas bienaventuranzas. Por lo tanto, es paradójico, hermano. ¿Cierto? Perseguidos son aquellos que hacen el bien y que trabajan por la justicia de Cristo. Ahora, estos son o serán, hermanos, los afortunados, y Dios les promete una gran recompensa en el cielo. ¿Cierto? En la Reina Valera habla de un galardón. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y en el lenguaje actual habla justamente de que recibiremos un tremendo premio, hermano. ¿Cierto? Es lo mismo. Esta, hermano, es la última declaración acerca de los que son o acerca de aquellos que cumplen esta bienaventuranza. Habla de aquellos cristianos de los que realmente viven de acuerdo a los principios y mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente estas bienaventuranzas son enseñanzas que van directo al corazón. Deberían ser parte del carácter de cada creyente o de cada cristiano. Pero también esta bienaventuranza, hermanos, nos debe traer esperanza, paz
y consolación, hermano, en Dios y en su palabra, porque esta bienaventuranza va acompañada de una tremenda promesa maravillosa, hermano. Y es que al final de todo o de toda la situación que podamos estar pasando difícil en el Señor, ¿cierto? Las persecuciones, todas estas situaciones que habla esta bienaventuranza, el Señor nos promete que nos entregará un galardón en los cielos, hermano. Y esto es lo que nos debe dar, hermano, fe, esperanza. Nos debe hacer seguir adelante, hermano. Porque el galardón que nos espera es grande en los cielos, hermano. Así que veremos esta última declaración de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no porque tengamos a Cristo, hermanos, no porque seamos cristianos, no estamos sujetos a sufrir y a padecer, hermano, persecución por causa de la justicia de Dios o por el Evangelio. La vida cristiana no es color de rosa. La verdadera vida cristiana, hermano, también es de pruebas, también es de persecuciones. No es un camino fácil, hermanos. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque esta ha sido, hermano, la historia de la iglesia. Así ha sido la historia de la iglesia a través de los siglos, de los tiempos, de los años. ¿Y saben qué, hermano? Lo seguirá haciendo. Así como lo fue en la vida de nuestro Señor Jesucristo, todas las cosas que Él padeció, hermano, hasta llegar a la cruz del Calvario, así será también, hermano, nuestra vida. Así ha sido, hermano, la realidad de la historia de la iglesia, hermano, desde la iglesia primitiva, desde el primer siglo, hermano, hasta estos tiempos. Y no puedo decirte que van a venir cosas mucho más lindas, aunque sabemos que la vida cristiana, hermano, nos da paz, tranquilidad, a veces en medio de las persecuciones, de las tormentas, de las situaciones difíciles. Pero te mentiría si te digo que todo es bonito, que todo es color de rosa, que todo fluye para bendición, hermano. La verdadera vida cristiana no es así. Por eso el Señor decía, felices los perseguidos por causa de la justicia. Y aquí vemos lo paradójico de estas palabras. ¿Por qué paradójico, hermano? Porque yo pensaba, ¿cómo estar felices o doblemente dichosos cuando el mundo nos aborrece, hermano? ¿Cómo estar felices cuando hay burlas, cuando hay desprecio, cuando hay rechazo, cuando hay injurias, calumnias, menosprecio y toda clase de vejámenes por hacer lo que es justo, hermano, muchas veces? ¿Por qué? Si somos cristianos, si somos hijos de Dios, bueno, hermano, todo esto tiene una respuesta. Y es que la vida cristiana, el camino angosto, es así, hermano. ¿Por qué, si tú sigues a Cristo, por qué tienes que
pasar por estas situaciones? ¿Cómo podemos entender estas palabras de Cristo cuando por servir a Dios o hacer lo correcto ante Dios recibes solo rechazo, reproches, a veces situaciones injustas de dolor, aflicciones, desprecio? ¿Cómo comprender cuando Cristo dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia? ¿Cómo entender que los buenos, los que aman la paz, los pobres de espíritu, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que son nobles o los que buscan la justicia de Dios, padecerán persecución, hermano? Y esto lo que iremos viendo en este sermón y en esta bienaventuranza, hermano. Como primer punto deberíamos saber, hermano, que estamos viviendo tiempos difíciles. Y estamos viviendo tiempos finales. Hoy en día, más que nunca, hermano, se ha recrudecido y ha ido creciendo el odio y la persecución y la oposición contra los verdaderos cristianos, contra la palabra de Dios. Hoy como nunca en este último tiempo o en esta década se está incrementando cada día, hermano, el odio y el rechazo hacia la palabra de Dios, hacia la vida cristiana. ¿Cuánto se ha multiplicado, hermano, la maldad? ¿Y cuánto se ha enfriado, hermano, el amor? Y esto, hermano, es una clara evidencia de que estamos justamente viviendo tiempos finales. Estamos viviendo los últimos tiempos, hermano. Mateo 24, 12 y 14 lo expresa claramente. Mateo 24, 12 al 14 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Se dan cuenta? Ya el Señor nos está advirtiendo de los últimos tiempos. Ahora sabemos que todo esto, hermano, era necesario que aconteciera, o es necesario que acontezca, porque la palabra de Dios tiene que cumplirse. ¿Cierto? Así estaba profetizado, hermanos. Es sorprendente y horrible las cosas que uno ve por internet, ¿cierto? Ahora podemos acceder apretando con un botón o escribiendo, podemos acceder a tanta cosa, hermano, por internet. Y es sorprendente, hermano, y tremendamente horrible las cosas que uno ve por internet y las imágenes que se ven en otros lugares, hermano, de niños masacrados, familias completamente asesinadas, personas cruelmente ejecutadas, acribillados a balazo, hermano, decapitaciones, guerras, ¿cierto? Estamos viendo hoy en día la guerra entre Israel y Palestina y vemos cómo las ciudades están siendo totalmente destruidas y la gente muerta ahí entre medio de los escombros, hermano.
Y todo eso lo muestra la televisión. En Libia, en el Líbano, ¿cierto? Todos estos grupos, Hamas, ¿cierto? Hamas. Grupos radicales que creen que matando a la gente están haciendo la voluntad de Dios. Sicariato, narcotráfico. Hermano, en fin, en África, iglesias completamente quemadas y sus miembros acribillados, hermano, por tener una fe en Cristo. Personas que creen que de ese modo rinden culto y servicio a Dios. ¿Cierto? Y ahí tienen ustedes el ejemplo de los talibanes, Al-Qaeda, el yihadismo. ¿Ah? ¿Cierto? En Afganistán, en Irak, en todos esos países, hermanos. Es tremendo, tremendo. Y una lista inmensa de todas las cosas horribles que están pasando actualmente en este mundo. Y toda esta gente, muchos creen rendir culto y servicio a Dios, pero no es así. Pero ¿saben qué? La palabra lo habla. Si usted lee Juan 16, del 1 al 4, mire lo que dice la palabra del Señor. Estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, dice el Señor. Mas os he dicho esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Aquí el Señor, hermano, nos está advirtiendo de que llegará la hora en que sucederán todas estas cosas. Y ya están pasando. Lo que pasa es que nosotros estamos, hermano, en un país donde hay libertad de culto, donde podemos reunirnos súper bien aquí, fácil. Tenemos un lugar, no es un palacio esto como iglesia, pero es un lugar limpio, ordenado. Podemos venir a adorar al Señor tranquilos. Pero en otros lugares, hermano, no pasa eso. Y Jesús nos advierte que llegará la hora en que seremos perseguidos. ¿Y por qué el Señor nos advierte? Porque cuando llegue ese momento, es cuando debemos estar firmes, hermanos. Firmes y confiados en quien hemos creído y en su palabra, hermano. La justicia de la que el Señor está hablando aquí es la justicia de lo que Dios dice que es justo, hermano. Porque ustedes saben que el mundo tiene su propio concepto de justicia. Y si limitamos nuestras conductas y comportamientos a las normas del mundo, lejos de ser perseguidos, hermano, seremos aplaudidos por las ideologías y valores del mundo. ¿Cuántos cristianos, hermano, hoy en día se identifican con gente que no es cristiana y que no tienen la justicia de Dios en sus vidas y que no practican la justicia de Dios en sus vidas, que no tienen la fe de Jesucristo en sus vidas y van acomodando su vida cristiana a una vida cómoda, sin compromiso? Cristianos que no les interesa vivir en la justicia de Dios. En cambio, hermano, cuando la justicia que predicamos es cristiana,
y ponemos por obra las enseñanzas de Cristo y decides ser un cristiano comprometido con el reino de Dios y su justicia, entonces, hermanos, será casi seguro que tengas que afrontar persecuciones y aflicciones. Incluso la palabra dice que el justo vivirá aflicciones, ¿cierto? Pero el Señor de todas ellas le librará, ¿cierto? Pero la vida cristiana es de persecuciones y aflicciones y tendremos que afrontarlas cuando realmente tú te comprometas verdaderamente con el Evangelio. Si decides tomar la cruz y consagrar tu vida 100%, tenlo por seguro que vas a empezar a afrontar persecuciones, vas a empezar a afrontar oposición. Por eso que la justicia que habla este pasaje no tiene nada que ver con la justicia que ofrece el mundo, con la justicia que ofrece la sociedad y la gente. Porque el mundo tiene su propia justicia y ellos deciden lo que es justo, pero la justicia de Dios es muy distinta, va de acuerdo a la voluntad de Él, ¿cierto? La justicia de Dios, hermanos, siempre va a llevar rectitud. Por eso la hace muy distinta a la justicia que muchos profesan o que muchos siguen. La justicia de Dios es muy distinta, porque la justicia de Dios es íntegra, es recta, es buena. La justicia de Dios es honesta. La justicia de Dios va acompañada de todo lo que es de buen nombre, de todo lo que es puro, honorable, correcto. Es una justicia que conlleva rectitud, integridad. Esa es la justicia de Dios. Una justicia con honestidad, hermano. Esa es la justicia que Dios exige por medio de Cristo. Esa es la justicia de las bienaventuranzas que habla esta palabra. Y es la justicia que Dios exige en el versículo 6 de esta misma bienaventuranza. Si tú lees el versículo 6, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, se dice que vivimos en una sociedad tolerante. Sin embargo, esta misma sociedad, hermano, es absolutamente intolerante, hermano. Intolerante con cualquiera que no piense como ella. Y esto se está viendo, hermano, en todos lados. La intolerancia ante las cosas buenas, ante las cosas de buen nombre, ante lo puro, ante lo recto, ante lo moral. Hay una tremenda intolerancia, hermano, que estamos viviendo, yo creo, en el mundo en general, no solo acá en Chile. Cualquier cosa, si tú piensas distinto, te crucifican o te tratan de retrógrado o de que tienes una mente antigua y te tratan mal. Y te voy a dar algunos ejemplos. ¿Tú sabías que, por ejemplo, las ideologías de binarismo, de género, de transgénero, están súper fuertes hoy en día en los colegios, en las universidades? Hoy en día un niño, si él quiere en una semana
él quiere ser niña y quiere llamarse como una niña, ¿tienen que respetarlo? Si quiere ser mujer un mes y al otro mes quiere ser hombre, ¿ese profesor tiene que aceptar eso? ¿No se le puede corregir? Y yo he hablado con profesores cristianos que están teniendo una tremenda oposición por esto. E incluso algunos están siendo discriminados y algunos han sido echados de colegios, de institutos. ¿Por qué? Porque no aceptan esto. Gente con principios y valores cristianos, pero que no aceptan estos pensamientos, estas ideologías inmorales que se están levantando en contra de nuestros hijos, de nuestros nietos. Ya de chiquititos les empiezan a enseñar estas ideologías demoníacas. Y si un profesor se opone, lo discriminan, lo echan, lo sacan del colegio, le dicen que no es apto para enseñar. Pero la verdad, hermano, que estamos viviendo tiempos difíciles, de ideologías inmorales que van en contra de la palabra de Dios y en contra de lo natural, hermano. Y eso también es persecución, hermano. También es persecución. Una sociedad intolerante con cualquiera que no piense como ella o como estos grupos o movimientos que se están levantando. Así también hay creyentes que han sufrido por mantener sus principios, sus valores, por mantener en alto la palabra de Dios. Están siendo rechazados y perseguidos. Y esto, hermano, también lo podemos llevar a la iglesia. Hoy en día, ministerios grandes e iglesias apóstatas que han introducido lo mundano en sus cultos y que han apostatado y que han apostado por conquistar la amistad del mundo, conformando y acomodando sus mensajes a la ética del mundo para simplemente tener contenta a la gente y tener llenas las iglesias. Así hoy en día está la situación en muchos ministerios famosos incluso. El mundo metido en los cultos al Señor. Los verdaderos discípulos de sana doctrina resultamos ser molestos e incomodamos, hermano. ¿Y por qué incomodamos o somos molestos? Hermano, porque nuestro compromiso es predicar la verdad y de hacer defensa del verdadero evangelio, sin manipulación, sin ganancias deshonestas. Nosotros acá no hacemos de la piedad ganancia, no andamos engañando a la gente para sacarle sus recursos a través de las doctrinas falsas del diezmo y de las primicias que lo hemos hablado. Y eso ha provocado rechazo, oposición. ¿Cuántas veces al pastor Nicolás García le han bajado predicaciones, le han votado a nivel mundial enseñanzas cuando él ha tenido que confrontar la mentira? Eso también es oposición. Por eso que nuestro compromiso, hermano, como iglesia Berea, debe ser con integridad,
con pureza, con santidad, integridad, rectitud dentro y fuera de la iglesia, hermano. Aquellos que son verdaderamente como Cristo, la gente los verá distintos, hermano. Pero hay una oportunidad para que también esas personas puedan en algún momento conocer la verdad y recibir la justicia de Dios. El que es como Cristo en un compromiso consagrado es una abierta acusación a todos aquellos que no le siguen, hermano. Que no le siguen como debe ser. Tú te transformas tal vez en un peligro, hermano, para aquellos que siguen a Cristo erróneamente. Y vas a ser perseguido por eso, por predicar la verdad. Ahora, Cristo y sus doctrinas y enseñanzas deberían ser amadas por todo el mundo, valoradas por todos, hermano. Pero sabemos que esto no será así, hermano. Es más, se irá poniendo peor, porque así está profetizado. Cristo, hermano, el Hijo de Dios, fue rechazado. Y todos sabemos todo lo que padeció nuestro Señor. Así que no esperes ser reconocido. No esperes ser aplaudido. No esperes ganarte toda la confianza del mundo y que te aplaudan. Si buscas eso, estás en un camino errado, hermano, y en un falso cristianismo. Cristo fue rechazado, hermano. Sus apóstoles fueron rechazados. Es más, todos terminaron muertos, asesinados. Sus discípulos perseguidos. Y no solo perseguidos en Israel, por todos los contornos, hermanos, fueron perseguidos. Muchos muertos por causa del Evangelio. Y 2000 años después, la gente sigue odiando, hermano, a Cristo. Sigue odiando la vida cristiana. Siguen odiando la palabra de Dios y rechazando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben por qué? Porque la palabra de Dios justamente te corrige. La palabra de Dios te confronta. Te hace ver tu pecado. Y también porque las acciones del mundo son malas, hermano. No puede el mundo, decía el Señor, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, decía el Señor, porque yo testifico de Él, que sus obras son malas. Juan 7:7. Aquí el Señor habla que a Él lo aborrecen. El mundo te odiará, sobre todo cuando tú denuncies la maldad y vivas en la justicia de Dios. Así que, hermano, cuanto más nos parezcamos a Cristo, más odiosos seremos para aquellos que lo rechazan, hermano. De hecho, el mismo Señor nos advirtió para que esta situación, hermano, no nos pille de sorpresa o no nos pille mal parados en nuestra fe, en nuestras convicciones, en el Evangelio de Jesucristo. Y seréis, dice el Señor, aborrecidos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo.
Esta es justamente la verdad. Y es la verdad que muchos predicadores falsos esconden. Ministerios falsos que esconden estas palabras. Y seréis aborrecidos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. ¿Cuántos predicadores falsos escondiendo estas palabras, hermano, de nuestro Señor? Los esconden en sus sermones, predican falsamente un evangelio torcido y acomodado, en el que dicen que el seguir a Cristo les garantiza respeto, riqueza, bienestar, fama, admiración. ¿Ah? ¿Cuántos predicadores que andan en los púlpitos y lo único que quieren es que los admiren? Cuando realmente, hermano, es todo lo contrario. Y la palabra lo dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Mateo 10, 24 y 25. Hermano, prepárate. Prepárate, porque si al Señor le dijeron que Él era del diablo y que tenía demonios, entonces a ti también te dirán que eres del diablo y que lo que predicas es del diablo y que todo lo que haces lo haces porque estás gobernado por el diablo. Por eso que esta bienaventuranza, hermano, nos promete felicidad. Nos debería llenar de fe. No solo aquí, sino también al final de nuestra vida. Jesús, en esta bienaventuranza, hermano, si la aplicas correctamente en tu vida y la enseñas bien, estarás confrontando la mentira y desanimarás a muchos cristianos que pretenden seguir a Cristo con motivos erróneos. Sobre todo aquellos cristianos que tienen un falso evangelio sobre la teología de la prosperidad, como hemos hablado, y que todo es bendición y riqueza, y miden la espiritualidad por lo material. Ministerios grandes, hermano, que se mueven de esta forma y promueven un evangelio bonito, simpático, agradable al oído, pero torcido y falso. Cristo fue perseguido, hermano. ¿Y saben por qué fue perseguido? Por ser justo, no por ser bueno, aunque sabemos que Él fue el único bueno y sin pecado en este mundo, ¿cierto? El único santo. Él fue noble, sin pecado, pero fue rechazado, hermano. Fue rechazado por ser justo. Y su mismo pueblo prefirió, hermano, a un homicida en lugar del justo. Por eso que Jesús no fue rechazado, hermano, perseguido por el bienestar que le dio a los enfermos o endemoniados, o por saciar de pan a muchedumbres, o por sanar a muchos de diversas enfermedades, ni aún por resucitar muertos, hermano. Jesús fue perseguido, hermano, y rechazado por ser justo, por practicar la justicia del Padre en su vida. Y así se mantuvo hasta el final, hermano. Por ser sin pecado, Él fue luz y sal de esta tierra. Jesús fue perseguido porque jamás escondió la verdad, hermano.
Si estudiamos la historia de la iglesia del primer siglo y segundo siglo, comprenderemos que aquellos cristianos o aquellos primeros hermanos nuestros, ¿cierto?, y discípulos padecieron persecución. Y nosotros, hermanos, también lo haremos, padeceremos persecución. Si vemos en qué terminaron la iglesia del primer siglo, nos daremos cuenta, hermanos, qué tan distante era el verdadero cristianismo del que ahora se profesa. Nos daremos cuenta de cómo hoy se está predicando erróneamente en muchos púlpitos. Por eso, hermano, que las iglesias de falsa doctrina están llenas, hermano. Ministerios inmensos, con riqueza y recursos, pero con un evangelio falso, con un cristianismo, hermano, totalmente alejado de ese cristianismo de nuestros primeros hermanos. Usted esto lo puede encontrar en Hebreos 11, 24 al 26, Hebreos 10, 32 al 35. Hermano, muchos pasajes donde usted le va a mostrar cuál es el verdadero cristianismo, hermano. Esta, como todas las bienaventuranzas, esconde una paradoja. El Señor llama bienaventurados a los que padecen persecución. En aquella época, cuando alguien caía en la persecución, se le consideraba bajo la maldición de Dios. Pero Jesús le da vuelta a ese concepto religioso y enseña justamente lo contrario. Como está escrito, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Lucas 6, 26. Si te propones ser fiel y consagrarte a Dios, cosecharás rechazo, cosecharás oposición y acabarás siendo perseguido, hermano. Como está escrito, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3, 12. Muchos hermanos ya están siendo perseguidos. ¿Sabían ustedes? Están siendo perseguidos en sus familias, ya están siendo discriminados en sus trabajos, en las universidades y en distintas partes del mundo ya están siendo perseguidos. Y la palabra de Dios dice, amados. Y aquí, de nuevo, otra advertencia para que estemos tranquilos, en paz, firmes en nuestra fe y en nuestro compromiso con Dios. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Primera de Pedro 4, 12 al 13. Es por esto, hermano, que el Señor, por esta razón, añade en esta bienaventuranza, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cierto? Hermanos, recibiremos alegría, recibiremos consolación eterna. Y esta es la promesa de esta bienaventuranza, hermano. Será la mayor de las felicidades, hermano. Yo te pregunto, ¿quieres recibir este galardón? ¿Quieres ser feliz y consolado eternamente en el cielo por el Señor? Bueno, hermano, si es así,
Vive piadosamente en Cristo. Sé un buen cristiano. Ama la palabra de Dios. Defiende la verdad. Gózate cuando estés siendo participante de los padecimientos de Cristo. Así, hermano, el galardón que te espera en los cielos será grande. Ahora, siempre que tengas claro que en la persecución, hermano, no la padezcamos por ser homicidas, ladrones, malhechores, o por entrometernos en lo ajeno, hermano, ¿cierto? Porque así también nos dice la palabra. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Cuántos por ahí padeciendo, pero por ser mentirosos, por tomar el Evangelio como objeto para mentir, para engañar? Ministerios grandes o iglesias padeciendo por ser deshonestas. ¿Cuántos por ahí padeciendo, pero porque son ladrones o porque no hablan la verdad y se aprovechan de la buena fe de la gente? Sino que, como dice el Señor, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ahí sí. Cuando esto te esté ocurriendo, será totalmente posible, hermano, mantener la paz y el gozo en medio de la persecución. ¿Y saben por qué? Porque nuestra conciencia estará limpia y se mantendrá limpia delante de Dios. No me van a decir, hermano, que no es una sensación rica tener tu conciencia limpia, caminar por este mundo con tu conciencia limpia. Bueno, eso es lo que Dios te pide. Ahí entraremos en esta bienaventuranza, hermano. Como escribió el apóstol Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:8. Como conclusión, hermano, para terminar, quiero que vayamos a 1 de Pedro 1. 1 de Pedro 1, versículos del 3 al 9. Dice así la palabra del Señor: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aun que perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermano, que esta palabra te llene de fe, te llene de esperanza ante la persecución
ante las situaciones difíciles que puedas estar viviendo o que te vayan a venir. Hermano, nadie sabe a ciencia cierta qué nos espera en el reino de los cielos. Pero una cosa es segura, nadie será defraudado, hermano. El Señor colmará con creces todas nuestras expectativas de felicidad plena, hermano. Así que debemos meditar y considerar estas bienaventuranzas en nuestra vida. Orar para que nuestra fe no falte en medio de la persecución y las aflicciones. Oremos también por nuestros hermanos en la fe que ya están siendo perseguidos en otros países y masacrados, hermano, ante la pasividad de este mundo. Cristianos, hermano, que se reúnen secretamente, clandestinamente, arriesgando sus vidas, pero cumplen con ese mandamiento, hermano. Mientras que hay otros que teniendo a veces un lugar para reunirse no lo hacen, hermano. No están en la voluntad de Dios, hermano. Por eso, hermano, que esta bienaventuranza debemos aplicarla en nuestra vida. Para que podamos también alcanzar a otros por medio de la justicia de Dios. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude, hermano, si estamos viviendo persecuciones, momentos difíciles, que Dios nos fortalezca a través de esta bienaventuranza, hermano. Y que Él nos ayude a soportar toda aflicción, toda persecución, todo maltrato del tiempo presente. Que Dios les bendiga, hermano. Esto es lo que les quería compartir. Vamos a hacer una oración. Padre eterno, te damos las gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por esta bienaventuranza. Señor, ayúdanos, Señor, a amar tu justicia. Dios mío, que podamos ser siempre personas que te sirvamos con la justicia de Dios. Dios mío, a pesar de que podamos estar siendo perseguidos, Señor, que podamos alegrarnos, porque nos espera un tremendo galardón, Señor. Esa es la promesa de esta bienaventuranza, Señor. Nos espera un premio maravilloso en los cielos, Dios mío. Oh, mi Dios, te pido por todos aquellos que están pasándolo mal, por hermanos en la fe que están siendo perseguidos, Señor, que no tienen libertad para reunirse, Señor, pero que aún así lo hacen, Señor. Dios mío, te pido por esos hermanos. Ayúdalos, Señor. Dales paz, alegría, esperanza. Gracias, Padre eterno, porque también son un ejemplo para nosotros, Señor. Oh, mi Dios. Gracias, Señor, por estas bienaventuranzas que hemos podido conocer tu corazón. Hemos podido comprender cómo debemos ser, Señor, en nuestra vida cristiana. Gracias, Padre eterno, y llévate tú toda la gloria y la honra, porque solo tú la mereces, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hermano,